farmacocinética se basa en varios pasos, que son la absorción, después tenemos la distribución, el metabolismo y la excreción. Esperen un segundito, que acepto a uno que... Bueno, seguimos. Estos son conocidos como las siglas ADME. La liberación del fármaco, que es importante saber, es un paso, como dije, es muy importante en la administración, pero este no se incluye formalmente dentro de la farmacocinética. ¿Por qué? Porque la farmacocinética comienza a analizar el fármaco una vez que está disponible para la absorción en el organismo. La liberación se refiere al proceso mediante el cual el fármaco es liberado de su forma de dosificación, como ser, por ejemplo, una pastilla, una cápsula. Que esto es una etapa previa a la absorción. Bueno, eso sería como modo de introducción. No se olviden que la farmacocinética estudia todos estos procesos para entender cómo los medicamentos funcionan en el cuerpo. Después vamos a leer el siguiente. Bueno, un ejemplo, acá tenemos un ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver que la farmacocinética, como dijimos, se va a basar en la liberación, en la absorción, en el medicamento, en la distribución, el metabolismo y la excreción. Bueno, vamos a hablar primero de lo que es la absorción, que nos referimos a cómo va a entrar ese fármaco en el torrente sanguíneo. La absorción es el proceso por el cual pasa del lugar donde se administra al interior del cuerpo, que primero lo que va a pasar al plasma. Una vez que pasa al plasma, va a pasar a la circulación sanguínea. Esto ustedes tienen que entender porque estos son preguntas de examen, casi seguro, siempre preguntan por dónde pasa, cómo se da la absorción, que ustedes tienen que entender que primero se da por el plasma y luego pasa por la circulación sanguínea. La rapidez y la cantidad de absorción dependen de varios factores. ¿Me esperan un segundito, por favor? Disculpen, chicos, justo me llamaron. Bueno, vamos a seguir con el tema de absorción. Bueno, acá tenemos que tener en cuenta la forma de administración. Como dijimos, acá tenemos la forma oral, intravenosa, intramuscular, subcutánea, rectal, inhalatoria y tópica. Vamos a hablar de la vía oral, que es la que más se usa. Nosotros generalmente es la que más utilizamos, por ejemplo, a la hora de recetar un ibuprofeno, que es la más común y fácil de recetar también. Acá la absorción puede ocurrir en el estómago, por ejemplo, para medicamentos que son ácidos, o en el intestino, para medicamentos que son base débiles. ¿Cuál es la diferencia entre el ácido y las bases débiles? Es que influye el pH. Tienen un pH muy distinto. Además, la cantidad que llega al cuerpo puede ser afectada por el hígado, que puede transformar el medicamento antes de que entre en la sangre. Acá esto es muy importante entender porque, por ejemplo, acá en la vía oral tenemos dos formas. La vía oral, que es, por ejemplo, tragar un ibuprofeno, o una sublingual, ¿cuál es la diferencia? Que la sublingual va a saltear el proceso del hígado. ¿Qué quiere decir? Que va directamente a la sangre. Después vamos a tener la vía intravenosa. La intravenosa, esta proporciona el 100% de la absorción, ya que el medicamento se va a inyectar directamente en la sangre. Esto generalmente se utiliza mucho para lo que es emergencia, más que nada.
Y lo importante acá de entender la intravenosa es que nunca, jamás en la intravenosa va una solución oleosa. ¿Qué significa oleosa? Que son basadas en aceites. ¿Por qué? ¿Qué puede pasar si nosotros inyectamos una solución oleosa en la intravenosa? ¿Qué va a pasar? Vamos a causar una trombosis del paciente y puede ser que el paciente se nos muera. Luego seguimos con la intramuscular, que permite la administración del medicamento que se absorbe más lentamente, pero la absorción de la intramuscular es más rápida que la subcutánea. ¿Por qué? Porque acuérdense también de anatomía primer año que los músculos tienen mayor flujo sanguíneo que el epitelio. Y luego tenemos la subcutánea, que los medicamentos se inyectan bajo la piel, donde se absorben lentamente. Cualquier consulta, duda que ustedes tengan, me la dejan en el chat y al final de la clase respondemos bien todo. Después, seguimos con la vía rectal. La vía rectal, esta generalmente es útil para pacientes que presentan vómitos o inconscientes que se encuentran en terapia, por ejemplo. Acá la absorción va a ser de forma irregular, pero lo importante también de esto es que puede evitar el proceso del hígado. ¿Por qué? Porque es una mucosa. Y esto también se utiliza, por ejemplo, para dar un ejemplo, en pacientes con hemorroides se utilizan cremas tópicas sobre la zona. Después tenemos la vía rectal, que la vía rectal es utilizada para medicamentos de forma de gas o de vapor. La absorción acá es rápida debido a la gran superficie de los pulmones. Por darle un ejemplo acá, los pacientes asmáticos que consumen salutamol. Y después tenemos la tópica, que la vía tópica es una aplicación directa sobre la piel para efectos locales o generales. Bueno, acá teniendo en cuenta, hablando de la tópica, ¿qué factores nos van a influir a nosotros por vía tópica? Tenemos que tener en cuenta la absorción sistémica en la piel, como abrasiones, quemaduras. ¿Por qué? ¿Qué va a pasar acá? Al tener una lesión, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la absorción. También otro factor es la inflamación. Al haber una inflamación, ¿qué significa? Que hay un aumento del flujo sanguíneo. Al haber un aumento del flujo sanguíneo, también va a aumentar la absorción del medicamento. Después tenemos la hidratación de la piel. Por ejemplo, en piel hidratada es más permeable. ¿Qué quiere decir? Que va a ingresar más fármaco todavía al cuerpo y va a ser mayor la absorción. Después tenemos el estrato córneo delgado. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, en los niños, el estrato córneo es muy delgada la piel. ¿Qué quiere decir? Que va a absorber mucho más medicamento que una persona, por ejemplo, que esté tomando sol, que se encuentre en el campo. ¿Por qué? Porque el estrato córneo de la persona que toma sol, que trabaja en el campo, es mayor, más gruesa. ¿Y qué pasa? No va a tener una buena absorción, casi nula seguramente. Y después tenemos los fármacos liposolubles que causan efectos tóxicos, como un ejemplo, un insecticida. Después hablamos de los factores que van a modificar la absorción, que tenemos la solubilidad, concentración del fármaco, cinética de disolución, circulación en el sitio de absorción, superficie de absorción, tamaño de la molécula, la liposolubilidad e hidrosolubilidad y grado de ionización. Cuando hablamos de solubilidad, nos referimos a que los medicamentos se disuelven en agua, son absorbidos más rápidamente en el cuerpo que aquellos que se disuelven en aceite. Puedo darle un ejemplo, en el uso de la odontología, que es común, que todo el mundo, casi todas las personas utilizamos, que son los enjuagues bucales. Más nosotros a la hora de atender a un paciente, generalmente hacemos un enjuague bucal para desinfectar. ¿Esto qué tiene? El enjuague bucal generalmente se puede disolver junto con el agua. Entonces, ¿qué hace esto? Esto va a hacer que el fármaco se distribuya por todas las áreas de la boca.
Después tenemos la concentración del fármaco. La concentración del fármaco, cuanto más concentrado esté un medicamento, más cantidad va a absorber el cuerpo en menos tiempos. Eso siempre tienen que tener en cuenta, por ejemplo, con los gel. Cuando ustedes están haciendo flúor, tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, los pacientes que presenten arreglos, ustedes no pueden utilizar un fluoruro de gel que sea con un pH elevado. ¿Por qué? Porque eso lo que va a causar como le explico, va a permitir que se filtre los arreglitos que tengan los pacientes. Entonces, en esos casos, ustedes tienen que usar un pH neutro, por ejemplo. Después tenemos la cinética de disolución. Esto se refiere a qué tan rápido y cuánto del medicamento se disuelve en el lugar donde se aplica, lo cual afecta también la eficacia. Después vamos a hablar de lo que es la circulación en el sitio de absorción. Si el área donde se aplica el medicamento tiene buen flujo sanguíneo, el medicamento se absorbe más rápido y es más eficaz. Por esto, para dar un ejemplo, si nosotros hacemos una anestesia, una troncular al nervio dentario inferior, por ejemplo, para hacer una extracción de una pieza dentaria de un 47, cuando nosotros hacemos una troncular, ¿qué buscamos en la troncular? Nosotros buscamos llegar lo más cerca del nervio para depositar el anestésico. Y así va a ser mucho más rápido el efecto del anestésico cuando estés más cerca del nervio. Y después vamos a hablar también de la superficie de absorción. La absorción de un medicamento es más eficiente cuando se aplica en una superficie grande del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Se refiere a que cuanto mayor área ocupe el medicamento, mayor absorción habrá en el cuerpo. Por darle otro ejemplo, volviendo a hablar de lo que es el flúor, no es lo mismo que utilicemos un microrush para aplicar flúor en cada diente, que esto primero principal nos va a llevar mucho tiempo y nos asegura que todas las caras de las piezas dentarias estén cubiertas por flúor. Entonces, ¿qué usamos nosotros? Vamos a utilizar una cubeta con gel de flúor que cubre todas las piezas dentarias y todas las caras al mismo tiempo. Entonces, el flúor entra en contacto con todas las superficies de la cara de los dientes simultáneamente. Después, el tamaño de la molécula. El tamaño de la molécula, cuando hablamos de tamaño de la molécula, nos referimos que las moléculas más pequeñas pueden atravesar más fácilmente las barreras celulares, lo que facilita su absorción en el cuerpo. ¿Por qué? Porque cuando hicimos esto, ¿qué pasa? Las moléculas pequeñas no necesitan, por ejemplo, de una proteína o de alguien que les ayude para ingresar adentro de la célula. ¿Por qué? Porque son más chicas, no requieren un gasto de energía. Darle un ejemplo de esto sería, por ejemplo, la lidocaína, que la lidocaína tiene partículas pequeñas, lo que permite penetrar rápidamente en los tejidos bucales y así cumplir su función de anestesiar la zona, para así luego trabajar de una manera segura y efectiva. Después hablamos de lo que es la liposolubilidad y la hidrosolubilidad. Acá, esto es muy importante también saber diferenciar lo que es liposoluble y lo que es hidrosoluble. Cuando hablamos de esto, decimos que los medicamentos que se disuelven en grasa, que son los liposolubles, atraviesan las membranas celulares con mayor facilidad que aquellos que son disolventes en agua, que son los hidrosolubles. ¿Por qué? Porque las células poseen una membrana que está compuesta de grasa. Entonces, se le facilita mucho más a los liposolubles ingresar dentro de la célula. Después vamos a hablar del grado de ionización. Los medicamentos que no tienen carga eléctrica, que son los no ionizados, se absorben mejor en el cuerpo. La absorción también puede depender del pH del ambiente, que también es importante. Los medicamentos ácidos se absorben mejor en ambientes ácidos y los básicos en ambientes básicos. Esto es un poco difícil de entender, pero cualquier cosa me preguntan. Y al final de la clase respondemos las dudas. Después también vamos a hablar del mecanismo de la absorción.
El mecanismo de la absorción, tenemos que saber que tenemos la absorción pasiva, absorción activa, filtración, difusión facilitada y pinocitosis. La absorción pasiva se refiere que es sin gasto de energía, es decir, que el fármaco va a ingresar a la célula sin necesidad de un consumo de ATP. La absorción activa es un transporte activo con gasto de energía. Y por ese gasto de energía nos estamos refiriendo a ¿qué? Al consumo de ATP. Después tenemos la filtración, que es por difusión acuosa. Después tenemos difusión facilitada, que es un transporte asistido por proteínas, como por ejemplo la albúmina. Después tenemos la pinocitosis, que la pinocitosis es un tipo de endocitosis en la cual la célula absorbe líquidos y partículas muy pequeñas del medio extracelular. Después vamos a pasar a hablar del principio o ley de difusión de Fick. ¿Qué significa esto? ¿Qué hace referencia al principio? Este principio va a establecer que un fármaco se moverá desde un área de mayor concentración a un área de menor concentración hasta que las concentraciones sean iguales de ambos lados de una membrana. Después hablamos del coeficiente de participación lípido-agua o grado de liposolubilidad. Los fármacos, que son liposolubles, pueden atravesar las membranas celulares con mayor facilidad. Las membranas celulares están compuestas en gran parte por lípidos, que son grasas. Como le expliqué hoy arriba, justamente, que la membrana de las células está compuesta por grasas. Entonces, los liposolubles tienen mayor facilidad de ingresar. Después también el gradiente de concentración a través de la membrana. ¿A qué hace referencia el gradiente de concentración? Esto se refiere a que cuanto mayor es la diferencia de concentración de un fármaco entre un lado de la membrana y el otro, más rápido y fácil es para el fármaco pasar a través de la membrana. Para que puedan entender esto de una manera más simple, vamos a hablar le explico de una forma un poco más criolla. Por ejemplo, la difusión de Fick se refiere más que nada al fármaco se mueve de donde hay más a donde hay menos, hasta que se iguala. La liposolubilidad, los fármacos que se disuelven en grasas pasan más fácilmente a través de la membrana celular. Y el gradiente de concentración se refiere a que cuanto más grande es la diferencia de concentración a través de la membrana, más rápido se mueve el fármaco. Después tenemos la influencia del pH de la absorción de fármacos, que es muy importante tener en cuenta siempre el pH, que esto está relacionado con lo que estamos diciendo. Un fármaco no ionizado es liposoluble, lo que significa que se disuelve bien en grasas. Esto le permite atravesar fácilmente las membranas celulares por difusión pasiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no requiere ningún gasto de energía. Y los fármacos ionizados, un fármaco ionizado es menos soluble en grasas y más soluble en agua, lo que significa que no puede atravesar las membranas celulares tan fácil. La capacidad de este fármaco para estar ionizado o no va a depender de su pKa. ¿Qué es el pKa? Es un valor el cual va a indicar el pH al cual el fármaco cambia entre sus formas ionizadas y no ionizadas. La absorción según el pH del medio. Acá tenemos los ácidos débiles o bases débiles. Los ácidos débiles tenemos, por ejemplo, la aspirina se absorbe mejor en un ambiente ácido porque en este entorno están en su forma no ionizada. Y las bases débiles se absorben mejor en un ambiente más alcalino, como el intestino, donde están en su forma no ionizada.
Bueno, esto explicando de una forma un poco más sencilla, los fármacos no ionizados son liposolubles y absorben fácilmente por difusión pasiva a través de la membrana. Los fármacos ionizados son poco solubles en grasas, lo que dificulta su paso a través de la membrana celular. Después tenemos los ácidos. El medio ácido, con un pH bajo, se absorben mejor porque permanecen no ionizados. Y los bases en medio alcalino, como con un pH alto, se absorben mejor en el intestino porque permanecen no ionizados. Después vamos a ir con la distribución, el siguiente paso. La distribución es el proceso por el cual el medicamento, después de entrar en la sangre, se reparte por los distintos órganos y tejidos del cuerpo. Este proceso va a depender de varios factores. Uno de los primeros factores que tenemos acá es la unión a proteína plasmática. Como le expliqué hoy, como le dije anteriormente, los medicamentos pueden unirse a proteínas en la sangre, como por ejemplo la albúmina. Solo la parte del medicamento que no está unida, o sea, la fracción libre del medicamento, es la que realmente funciona y puede moverse hacia los tejidos. Después tenemos dos tipos de modelos de distribución, como el monocompartimental y el bicompartimental. El monocompartimental, el fármaco se va a distribuir instantáneamente en el agua corporal. ¿A qué se refiere esto? Acá decimos que el fármaco va a entrar al cuerpo, se va a distribuir y luego se elimina sin divisiones o barreras internas que puedan separar el organismo en diferentes compartimientos. Por darle un ejemplo, un ejemplo sencillo, claro, imaginen que el cuerpo es como un vaso de agua. Cuando nosotros colocamos un colorante dentro del vaso, ¿qué va a pasar? Se disuelve en el agua y se distribuye rápidamente por todo el vaso de manera uniforme. Exactamente lo mismo pasa con el fármaco. Acá ustedes pueden ver en la siguiente imagen cómo en el modelo monocompartimental, una vez que ingresa el fármaco al cuerpo, se distribuye. Una vez que se distribuye, fíjense que se distribuye en forma igual para todo el cuerpo. Acá, ¿qué tiene esto? La aplicación a cualquier vía. Esto se refiere que no importa la vía de administración, va a actuar de la misma forma. Y el modelo bicompartimental se refiere que el fármaco se distribuye en un compartimento central y uno periférico de manera no instantánea. ¿Qué quiere decir esto? Que primero el compartimento va a ir hacia el compartimento central y luego hacia el periférico. El compartimento central, ¿qué se encuentra dentro del compartimento central? Vamos a encontrar lo que son los órganos y los tejidos que están bien profundos, como por ejemplo, por decirle, la sangre, el corazón, el hígado y los riñones. Acá el fármaco no se distribuye de manera uniforme. O sea, ¿a qué se refiere? Que primero va a ir al central, primero se concentra en los órganos con más flujo sanguíneo y luego se mueve lentamente a otros tejidos como la grasa y el músculo, por ejemplo. Y ahora, hablando del compartimento periférico, le puedo decir que acá en el compartimento periférico va a incluir a los tejidos que reciben menos flujo sanguíneo, como ser la grasa y el músculo. El intercambio lento, el intercambio lento de fármacos entre estos compartimentos es más lento que la comparación con el modelo monocompartimental. Esto significa que el fármaco primero se distribuye rápidamente, como le expliqué, hacia el compartimento central y luego lentamente hacia el periférico.
Luego, vamos a hablar de otra fase, que es el metabolismo. Acá decimos que el metabolismo de los medicamentos, también es conocido el metabolismo como biotransformación. Este es el proceso que va a transformar los medicamentos en forma que el cuerpo pueda eliminar fácilmente. Que este proceso ocurre principalmente en el hígado o también en el riñón. Y tiene dos fases principales. Tiene una fase que es la fase 1 y luego la fase 2. Vamos a hablar de la fase 1. En la fase 1, el medicamento pasa por reacciones químicas, como que lo cambian, ¿no? Estas reacciones pues, son, por ejemplo, la oxidación, la reducción y la hidrólisis. ¿Qué va a pasar en la fase 1? El medicamento va a sufrir cambios químicos que los transforman. Estas reacciones hacen que el medicamento se vuelva más polar. ¿Qué significa que sea más polar? Que sea más soluble en agua. Esto es importante porque un medicamento más polar se va a disolver mejor en los fluidos del cuerpo y puede ser eliminado más fácilmente por los riñones. Un ejemplo, para que puedan entender un poco mejor esto, sería, vamos a pensar en la lidocaína, un anestésico local que durante la fase 1, ¿qué va a pasar? Dijimos que ¿qué va a hacer el metabolismo? Va a agarrar, acá lo va a oxidar, lo va a oxidar, ¿y qué va a pasar? Lo va a convertir en una forma más polar. ¿Qué significa polar? Que es más soluble en agua. Una vez que pasa esto, esto lo va a transformar para que el cuerpo lo pueda eliminar de una manera más fácil. Esperen un segundo. Aguanten un segundo. Listo, seguimos. Luego tenemos la fase 2. En esta fase, el medicamento, o también puede ser un subproducto de la fase 1, se une a otra molécula, como ser el ácido glucurónico o sulfúrico. En este proceso es también llamado como conjugación. ¿Qué va a pasar en la fase 2? En la fase 2, acá se agrega una molécula grande y polar al medicamento, lo que hace que sea aún más fácil de eliminar del cuerpo. Esto es porque las moléculas ahora es más grande y más soluble en agua, facilitando su excreción a través de las orinas o la bilis. Un ejemplo, para seguir con el mismo ejemplo de la lidocaína, como dijimos todo lo que pasó en la fase 1, ¿qué va a pasar acá? El nuevo compuesto que quedó en la fase 1 de la lidocaína se puede unir a un ácido, por ejemplo, glucurónico en la fase 2, que esto lo que va a hacer también es aumentar la facilidad de su eliminación en el cuerpo. También esto tienen que entender que el metabolismo es muy importante saber que hay factores que pueden alterar, por ejemplo, la edad, el sexo, la genética de la persona, la dieta. No es lo mismo una persona que posea una buena dieta rica en fibras que una persona que no tenga una buena dieta. Y enfermedades del hígado también, que es muy importante. Que todo esto puede afectar cómo se va a metabolizar un medicamento. Ahora vamos a hablar de la excreción. Cuando hablamos de excreción, tenemos que referirnos a que es el proceso mediante el cual el fármaco y su metabolito son expulsados del cuerpo. Las principales vías de excreción, acuérdense que tenemos la renal, la biliar y fecal, pulmonar, y después tenemos unas que son vías menores de excreción, pero también son vías de excreción, que es la saliva, el sudor, lágrimas, la leche materna. Cuando hablamos de excreción renal, decimos que la excreción renal es una de las principales formas en la que el cuerpo va a eliminar los fármacos. Que este proceso va a ocurrir primero en los riñones y va a contar de 3 mecanismos principales.
que acá tenemos tres mecanismos. ¿Cuál tenemos? La filtración glomerular, reabsorción tubular pasiva y la secreción tubular activa. La filtración glomerular, ¿a qué se refiere? Es el primer paso de la excreción renal. En el glomérulo, que es como una red de capilares dentro de los riñones, que se refiere, como decirle, por ejemplo, una red de pelitos que se encuentra dentro de los riñones, que esto tiene la función de filtrar los fármacos libres y los metabolitos. ¿Cuál es la importancia de la filtración glomerular? Es importante ¿para qué? Para eliminar rápidamente del cuerpo los fármacos que no están ligados a proteínas. Los fármacos ligados a proteínas no pueden ser eliminados en esta etapa entonces. Después vamos a hablar de la reabsorción tubular pasiva. Después de que dijimos la filtración glomerular, el fármaco pasa a través de los túbulos del riñón, donde puede ser reabsorbido nuevamente en sangre. Esta reabsorción ocurre en los túbulos proximales y distales. Y también está influenciada por el pH de la orina. ¿Por qué es importante el pH de la orina? Porque puede afectar si un fármaco se reabsorbe o no. Por eso. ¿Y cuál es la importancia de la reabsorción? La importancia es que este proceso puede reducir la cantidad de fármaco excretado y manteniendo el fármaco en el cuerpo por más tiempo. Y por último, vamos a hablar de la secreción tubular activa. A diferencia de la reabsorción pasiva, este es un proceso activo en el que se utilizan unas bombas específicas que son para mover ciertos fármacos, especialmente lo que son, por ejemplo, de ácidos y bases débiles, desde la sangre hacia los túbulos renales para su excreción. ¿Qué es lo que va a hacer esto? ¿Cuál es la importancia de la secreción tubular? Es que este mecanismo permite la eliminación del fármaco que no fueron eliminados en la filtración glomerular o que han sido reabsorbidos en los túbulos. Entonces, una forma para aplicar estos tres pasos de la excreción renal, más sencilla para explicarles, para que entiendan una palabra más criolla, la filtración glomerular se encarga de filtrar los fármacos libres y su metabolito, desde la sangre hacia los tubos renales. Acuérdense que los fármacos que se encuentran unidos a las proteínas no son eliminados acá. Después, la reabsorción tubular pasiva permite que algunos fármacos sean reabsorbidos en la sangre dependiendo del pH de la orina. Acuérdense de eso. Y por último, la secreción tubular activa usa energía para eliminar ácido y bases débiles que no se excretaron en la filtración inicial. O sea que este es el último paso para que se elimine completamente el fármaco del cuerpo. Después vamos a tener los parámetros farmacocinéticos. Acá tenemos que tener en cuenta que es importante saber el volumen aparente de distribución, que esto es un parámetro que va a indicar cómo se distribuye un fármaco en el cuerpo. Esto se calcula como la relación entre la cantidad de fármaco en el cuerpo y la concentración plasmática. Después vamos a hablar de lo que es la vía media plasmática, que esto se refiere a que es el tiempo que tarda la concentración plasmática de un fármaco en reducirse a la mitad. Este parámetro ayuda a determinar la frecuencia de administración de un medicamento. Acá, para darle un ejemplo para que entiendan un poco de lo que estamos hablando, por ejemplo, si ustedes recetan un antibiótico, por ejemplo, esto tiene una vía media de 8 horas aproximadamente. Este se debe administrar cada 8 horas, ¿para qué? Para mantener los niveles terapéuticos en el plasma. Entonces, por eso nosotros cada 8 horas le decimos al paciente que consuma una cápsula, una pastilla de amoxicilina, por darle un ejemplo. ¿Para qué? Para que mantenga siempre el mismo nivel terapéutico en el plasma y siga cumpliendo
la función, el fármaco. Después también tenemos que hablar del clarén sistémico o total, que esto se refiere que es el volumen del plasma que va a ser depurado de un fármaco por unidad de tiempo. Este parámetro indica la eficacia del cuerpo para eliminar un fármaco completamente. Después tenemos el clarens hepático, que el clarens hepático se refiere que esto es un clarén específico del hígado, donde se metabolizan muchos fármacos antes de ser eliminados. El clarens renal es el volumen del plasma que se depura de un fármaco a través de los riñones por unidad de tiempo. Siempre esto se mide por unidad de tiempo, lo que es clarens. Después hablamos de lo que es la biodisponibilidad, es la fracción del fármaco administrado que alcanza la circulación sistémica y está disponible para ejercer su efecto. Por ejemplo, acá por darle un ejemplo en biodisponibilidad, ¿a qué nos referimos esto? Que esto tiene, dependiendo del fármaco, de la vía de administración, va a depender la biodisponibilidad. Acuérdense que la que mayor biodisponibilidad posee es la intravenosa, que esa se usa en casos de emergencias. Puedo dar un ejemplo de un fármaco administrado por vía oral, por ejemplo, un ibuprofeno, que su biodisponibilidad puede estar afectada por el metabolismo del primer paso, que es el hepático. ¿Qué va a causar esto? Va a reducir la cantidad que alcanza en la circulación sistémica. O sea, ¿qué quiere decir? Que la biodisponibilidad va a bajar. Siempre esto se encuentra muy relacionado con lo que es la vía de administración. Y la bioequivalencia, que se refiere a la equivalencia en una biodisponibilidad entre dos formulaciones diferentes del mismo fármaco, asegurando que tienen efectos clínicos similares. Por ejemplo, un paciente que nosotros hacemos una extracción, es lo mismo darle un ibuprofeno que un diclofenac. Los dos actúan de la misma forma, solamente que por decirle que el diclofenac es un poco más fuerte y puede causar un daño al hígado. Entonces nosotros sabemos que con un ibuprofeno nosotros al paciente podemos controlar su dolor. Esto para resumirle un poquito el tema del clarens, para que pueda entender un poco mejor. Entonces dijimos que el clarens, clarens o depuración también se lo conoce, es la eliminación de un fármaco del cuerpo por unidad de tiempo. El clarens hepático es la eliminación del fármaco por el hígado. El clarens renal es la eliminación del fármaco por los riñones. Y el clarens sistémico total es la combinación de la eliminación por hígado y riñones. ¿Qué quiere decir eso? Que se suma el clarens hepático y renal y nodal sistémico. ¿Alguna duda, chicos? Acá, bueno, Selena, el pKa es el pH que posee cada fármaco. Que cada fármaco posee un pH, por ejemplo, puede ser un pH alcalino como un base débil. Cada fármaco va a poseer un pKa específico. Cada fármaco posee su pKa específico y que eso va a actuar dependiendo, como le expliqué hoy, de qué va a depender el pKa. Por ejemplo, si es un fármaco liposoluble, no ionizado, va a actuar bien, va a actuar mejor con las células. ¿Por qué? Porque la membrana poseen grasa, entonces al poseer grasa es un medio para que las células puedan ingresar de una manera más fácil. ¿Alguna otra duda que tengan? Cualquier duda me responden, me ponen por mensaje.
Buenas noches, doctor. Sí, ¿Le puedo hacer una consultita? ¿Qué significaba PK? perdón, ¿me repetís? ¿Qué significaba PK? Que posee para... El pKa es el pH que posee el fármaco. Se refiere a qué tan ionizado se encuentra el fármaco. A eso se refiere. Bueno, gracias, doctor. Perdón, ¿me hablaste? Justo se me desconectó el micrófono, por eso, disculpen. Esa duda no me tenía, doctor, gracias. No, no hay de qué. Cualquier cosa que no hayan entendido me preguntan, no hay ningún